En exclusivo France 24, bienvenidos, estamos con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para preguntarle cómo avanza la economía de este país sudamericano. Presidente, gracias por estar con nosotros en France 24 y le pregunto primero, ¿cuáles son las proyecciones económicas para este año en este país? Hola Daniela, todo el clima mundial y el que llega a Colombia pues tiene mensajes pesimistas. El alza de la tasa de interés indudablemente nos ha golpeado, devaluó nuestra moneda. Al devaluarla de manera extrema, todos los productos alimenticios que importábamos, los fertilizantes, se encarecieron, insumos estratégicos para la alimentación, y encareciendo la producción nacional de alimentos ha elevado el hambre de una manera sustancial. El hambre más la crisis climática, porque llevamos 10 meses bajo el agua literalmente, parece que son otros meses los que tenemos que vivir con más de 1 millón de damnificados, la destrucción de medio país en carreteras, vías. Todo esto conjuntamente pues provoca un escenario que no es pesimista, pero ahí en medio de esas circunstancias tratamos de desarrollar una reforma agraria, tratamos de volver rentable la producción alimenticia para disminuir el hambre, estamos seriamente comprometidos con un proceso de paz total que busca disminuir al máximo la violencia en Colombia, con sus dificultades porque se trata de temas complejos. Tratamos de transitar hacia un país de energías limpias, de alistarse a lo que será una economía descarbonizada y buscamos la unidad de América Latina de muy diversas formas. Y entonces son elementos que nos dan optimismo para este año que vamos a vivir. Presidente, acaba de entrar en vigencia una reforma tributaria que busca precisamente acabar con todos esos vicios que hay o que ha habido históricamente en Colombia, tributariamente hablando. ¿Qué espera con esa reforma? Hay quienes se han opuesto de pronto por pues, ciertas cosas, pero ¿qué se espera de esta reforma? Por primera vez en décadas, una reforma tributaria aprobada por el Congreso de Colombia no afecta a los pobres, no afecta a clases medias, afecta fundamentalmente los sectores más ricos del país, que habían usado el Congreso para generar múltiples exenciones que los hacían pagar menos impuestos que sus propias secretarias, que sus propios empleados. Y paralelamente aumentamos los impuestos a todo lo que se llaman los combustibles fósiles, a la exportación de petróleo, de carbón, disminuimos las exenciones en esos sectores y creemos que los recursos nuevos que llegan, que ahora vamos a gastar en educación, en la reforma agraria, en los campesinos, en las mujeres que viven solas con sus hijos y hoy tienen hambre, nos va a garantizar más justicia social. La justicia social es la base de la paz. La justicia social es lo que permite aclimatar el fin de la violencia en Colombia. Presidente, hay preocupaciones en Colombia desde luego por el alza del dólar, también por el alza en las tasas de interés. ¿Cuál es el llamado que usted le hace al Banco de la República, que está siguiendo más o menos la misma política de todo el resto de bancos centrales, que es seguir subiendo para desincentivar el consumo? Están haciendo lo que hace todo el mundo, que es acabar con las posibilidades de producción y empleo con tal de reducir la inflación. Es una política discutible. En mi opinión, el alza de los precios de alimentos, que es, digamos, el sector más poderoso de la inflación, tiene que ver con una guerra. Y es esa guerra la que habría que acabar en primera instancia, porque si no, no estamos solucionando los problemas donde toca. Si esa guerra no existiera, si allí hubiera un proceso de paz incentivado por el mundo, las posibilidades de bajar los precios del alimento serían muchos por las condiciones de gran potencia agraria que tienen los dos países inmiscuidos en la guerra. El mejoramiento de las condiciones de inflación entonces no necesitarían de un alza de la tasa de interés en la magnitud que se ha dado
y las posibilidades de un crecimiento económico y disminuir el hambre serían mayores en todo el mundo. Así que yo creo que deberíamos comenzar por donde toca comenzar, con hacer la paz en el mundo, con asumir como principal problema de la humanidad no la competencia en una geopolítica que se ha convertido en una especie de suicidio colectivo, sino en resolver los problemas de la crisis climática, que son los que pueden acabar con la vida en la Tierra y extinguir la vida humana. Pues precisamente sobre eso que habla sobre la paz, ¿qué avances ha habido en ese proyecto de paz total que tiene y para cuándo esperan ustedes que puedan tener ya una paz total en Colombia? Los avances no sin dificultades ya tienen que ver con diálogos con 6 organizaciones armadas, diálogos que algunos más políticos, otros más sociojurídicos, tienen que ver con territorios, con circunstancias de vinculación de juventudes a la criminalidad internacional y que implican una solución que no solo pasa por la represión. Lo hemos acompañado de un cese al fuego, un cese de hostilidades entre los grupos, el Estado, etcétera, que ha disminuido ya sustancialmente en estos días de este año que va corriendo la tasa de homicidios del país. Pero tiene dificultades, indudable, una complejidad inmensa. Son organizaciones que se mueven por los campos, que deberían concentrarse para facilitar la tarea en sitios concretos, discusiones de negociación que tienen que ver más con lo jurídico que con lo político. La tesis de un acogimiento a la justicia de grupos colectivos que antes se dedicaban al narcotráfico y que podrían dejar de dedicarse a ese tipo de actividad. Complejidades que tienen que ver con que muchos de los dirigentes de este tipo de agrupaciones han estado en convivencia, en complicidad con grandes personas del mundo económico, del mundo político, a las cuales no les interesa que estas personas hagan la paz y hablen, y entonces tratan de impedirlo a como dé lugar, porque necesitan de ese silencio para poder mantener privilegios. Y usted también hablaba de la crisis energética, o más bien el calentamiento global y todo esto que está haciendo Colombia para transitar hacia energías más limpias. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre eso y también sobre su participación acá en el Foro de Davos, que precisamente es sobre... Que con este frío pareciera que no hubiera calentamiento, pero sí. América del Sur en general es la región del mundo que tiene el mayor potencial para generar energías limpias. Y creo que debe unirse alrededor de este tema, porque podría desencadenarlas en favor de la humanidad. Por un lado tenemos la selva amazónica, que es una gran esponja de CO2 que hay que cuidar. Estamos procurando un gran pacto de los países que tienen responsabilidad territorial allí, de cofinanciar nuestra inversión en revitalizar la selva con el mundo entero. Estamos hablando de potenciar fuentes de energías limpias a través del viento, del sol, del agua, para construir, terminar prácticamente una gran red eléctrica americana desde la Patagonia hasta Alaska, que pudiera llevar en mucho estas energías limpias a Estados Unidos, que es hoy el principal contaminador del mundo en términos de CO2. Aquí podría haber una alianza concreta y real en favor de la humanidad, nosotros usando nuestro potencial de energías limpias para que la matriz energética de los Estados Unidos se traslade más fácilmente hacia estas energías, e incluso si las tecnologías del hidrógeno verde se desarrollan, podríamos exportar en barcos las energías limpias de América del Sur. Colombia allí tiene, como los demás países, un papel que cumplir. Esa transición hay que acelerarla. Las posibilidades que nuestros países, Colombia, tienen para cambiar su matriz de exportaciones del petróleo, del carbón hacia las energías limpias es altísima, pero hay que comenzar ya. Y finalmente le pregunto por la Amazonía, ahora que llega un nuevo gobierno al Brasil, ¿qué han pensado para prevenir la deforestación? Es una buena noticia. Yo hablé con Lula el día de la posesión, 1 hora, y el principal tema es ese. Vamos a reunir antes que nada los grupos de expertos, los que han trabajado este tema en cada país desde hace mucho tiempo,
para que se junten en una conferencia que dé los elementos fundamentales para lo que será la conferencia de presidentes de la cuenca amazónica, 10 en general, entre esos Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Surinam, que ha dicho que sí, Francia, que tiene un departamento de su país en terreno amazónico, la Guyana, Bolivia, y lograr la construcción, el empoderamiento de la institucionalidad que hoy existe y un gran fondo multinacional financiado por nosotros, pero también por los países más ricos del mundo, para lograr que por lo menos en un flujo permanente durante 20 años podemos financiar a la población que hoy destruye la selva, pero que podría perfectamente con esos recursos revitalizarla, volverla a su frontera natural. Presidente, muchas gracias por atendernos en Fragmentos. Gracias, Daniela, muy amable, suerte. Bueno, a Gracias. ustedes también gracias por su sintonía y por seguir este cubrimiento especial desde Davos, en Suiza.